Queridas, queridos, vamos a continuar con la lectura y estudio de textos prepsicoanalíticos con la traducción de Luis López Ballesteros. Hoy tenemos delante de nosotros un texto de 1894, La neuropsicosis de defensa, ensayo de una teoría psicológica de la histeria adquirida de muchas fobias y representaciones obsesivas y de ciertas psicosis alucinatorias. Ajá. Ya para este tiempo el doctor Freud tiene un avance. Ajá. Recordemos que recién terminamos estudios sobre la histeria. Ajá. Me parece que para este tiempo ya Freud rompió relaciones con Joseph Breuer o Breuer, como ustedes gusten pronunciarlo, y está ya preparando la interpretación de los sueños. Ajá. De todos modos, lo hacemos notar como para este tiempo también ya habrá escrito muy probablemente el proyecto de psicología para neurólogos. Les voy a incluir en la descripción de este video las dos traducciones de Estudios sobre la histeria, el proyecto de psicología para neurólogos, que ese es un trabajo específicamente de esta traducción, la Amorortu. Ajá, Amorortu Editores es un libro verde, nada más que se transparenta con mi fondo de pantalla, ¿vale? Entonces el proyecto de psicología. Ajá. Este proyecto al parecer no está en la traducción de Luis López Ballesteros. Ya sin más, vamos a comenzar con la nota a pie de página o este apartado 86 que nos dice, miren, Neurology Central Blatt, seguramente semanario de neurología, páginas tal a tal. Ajá. Es un texto relativamente corto, son como 13 páginas. Espero yo que no me tome demasiada descripción o demasiados comentarios. Dice el texto: el detenido estudio de varios enfermos nerviosos aquejados de fobias y representaciones obsesivas nos sugirió un intento de explicación de esos síntomas, que ulteriormente nos ha permitido descubrir el origen de tales representaciones patológicas en otros nuevos casos, razón por la cual lo creemos digno de publicación y examen. Aquí no sé de quién está hablando Freud, él con él mismo, él con Breuer, él con Wilhelm Fliess, no lo sé, ajá, pero destaco fobias y pensamientos obsesivos. Podemos entender la palabra representación como pensamiento, ideas, fantasías, imágenes que nos llegan a la mente, a la cabeza, sin que nosotros lo queramos. Ajá. En eso se caracterizan las representaciones obsesivas. Hoy tienen el nombre de pensamiento intrusivo en la psiquiatría moderna. Ajá. Dice el texto. Simultáneamente a esta teoría psicológica de las fobias y las representaciones obsesivas, resultó de nuestra observación de los enfermos una aportación a la teoría de la histeria, o más bien a una modificación de tal teoría, modificación que responde a un importante carácter común a la histeria y a la neurosis mencionada. No sé si se refiere a la neurosis de angustia, neurosis de fobias o la neurosis obsesiva. Ajá. En todo caso, vamos a estar al pendiente de esa diferencia, ¿vale? Hemos tenido además ocasión de penetrar en el mecanismo psicológico de una forma patológica de innegable carácter psíquico. Y al hacerlo, hallamos que la orientación de nuestro nuevo punto de vista permitía establecer un visible enlace entre tales psicosis y las dos neurosis a que nos venimos refiriendo. Al, al final del presente ensayo, expondremos la hipótesis auxiliar de la que en los tres casos indicados nos hemos servido. Comenzaremos por presentar la modificación que nos parece indispensable introducir en la teoría de la neurosis histérica. Antes de continuar, recordemos que la histeria como tal desaparece de los manuales diagnósticos aproximadamente por el año 1940 en América. En Europa, pensaría yo,
un criterio diagnóstico diferente, pero ya hablando al menos de los manuales diagnósticos operantes en mi sociedad, en mi cultura, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, volumen 5 y la Clasificación Internacional de Enfermedades, volumen o edición 11 por la Asociación Psiquiátrica Americana y la Organización Mundial de la Salud, ambos no consideran a la histeria. Ajá. De todos modos, eso, digamos, podría desviarnos. El fin de de esta observación es ubicarnos en un contexto histórico, ¿vale? En aquellos tiempos, esto era algo importante y, en mi opinión, debemos seguirle prestando a estas observaciones y experiencias de un joven médico, Sigmund Freud, antes de ser la leyenda, una, un valor no solo histórico, también cultural. Ajá. Dice el texto, desde los excelentes trabajos de Pierre Janet y Joseph Breuer y otros, parece indiscutible que el complejo sintomático de la histeria, los muchos síntomas de la histeria, justifica la hipótesis de una disociación, una separación de la conciencia, con formaciones de grupos psíquicos separados. En cambio, por lo que respecta a las opiniones sobre el origen de esta separación o disociación de la conciencia y sobre el papel en este carácter que en ese carácter desempeña la neurosis histérica, no reina tanta claridad. Es decir, las histéricas, los histéricos, pareciera como si tuvieran dos conciencias, al menos dos. Ajá. Según la teoría de Pierre Janet, la disociación de la conciencia es un rasgo primario de la modificación histérica y depende de una debilidad congénita de la capacidad de síntesis psíquica, o sea, de una angostura, estrechez del campo de conciencia, entre comillas, palabras de Pierre Janet, que testimonia en calidad de estigma psíquico de la degeneración de los individuos histéricos. Antes de continuar, nota 87. Estado mental de los histéricos o estado mental de histerias. París, 1893. Publicación de Pierre Janet. Ajá. Regresamos. Antes de continuar, recordemos entonces, Pierre Janet, un gran rival y después opositor de Sigmund Freud, decía, es que los histéricos son así, pues porque así nacieron. Es todo lo que pueden ofrecer. Y al final podemos entenderlo como están como son débiles. Ajá. Cosa que Freud dijo no es cierto. Ujú. Dice el texto. A la teoría de Janet, contra la cual pueden elevarse, a nuestro juicio, numerosas objeciones, cuestionamientos. Ajá. Se opone la desarrollada por Joseph Breuer, en nuestra comunicación sobre la histeria. Seguramente comunicación preliminar. Ajá. El mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, capítulo 1 de Estudios sobre la histeria. Ajá. Ese capítulo escrito conjunto por Sigmund Freud y Joseph Breuer. Ajá. Se los dejo, ya se los había nombrado en la descripción de este video. Encontrarán todo la lista de reproducción de estudios sobre la histeria. La comunicación preliminar es el capítulo 1. Ujú. Ahora sí, según Breuer, es base y condición de la histeria la existencia de singulares estados de conciencia oniriformes, con disminución de la facultad asociativa, para los cuales propone el nombre de estados hipnoides. Oniriformes, parecidos a estar dormidos. Ajá. Estamos despiertos, tenemos los ojos abiertos, estamos al parecer alerta y ¡pum! De repente, perdón, me distraje. Ajá. Estados alterados de conciencia. Ujú. Disminución de la facultad asociativa. Ajá. Base y condición. Esta observación de Breuer. Ajá. Dice el texto.
La disociación o separación de la conciencia es entonces una disociación o separación secundaria adquirida, motivada por el hecho de que las representaciones surgidas en los estados hipnoides se hayan excluidas del comercio asociativo con los restantes contenidos de la conciencia. Es decir, supongamos, ¿no? Estamos en una plática. Ay, me distraje, perdón. ¿De qué me estabas hablando? Y se me olvidó. ¿Pero qué estabas pensando? Mm, no sé, no me acuerdo. Oye, pero fue hace 3 segundos. Sí, pero bueno, ajá. Uno no sabe en lo que está pensando. Y de repente, una erupción de ese pensamiento. Ajá. Básicamente lo que observó Breuer era, en palabras de Breuer, una capacidad de autohipnotizarse particular de los y las histéricas. Los histéricos y las histéricas. Ajá. Dice el texto. Como prueba de nuestras anteriores afirmaciones, podremos presentar ahora dos o tres formas extremas de la histeria, en las cuales no puede considerarse primaria, en el sentido de Pierre Janet, la disociación o separación de la conciencia. En la primera de dichas formas nos ha sido posible demostrar repetidas veces que la disociación o separación del contenido de la conciencia es consecuencia de una volición, de un acto voluntario del enfermo, siendo iniciada por un esfuerzo de la voluntad, cuyo motivo puede ser determinado. Ajá. Es decir, estamos en esta conversación donde me perdí el hilo de la conversación, me preguntan en qué estoy pensando y ustedes pueden creerme que no me acuerdo o bien pueden suponer que no quiero decirles en qué estaba pensando porque es algo muy íntimo, muy personal, me da pena. Ajá. Dice el texto. Naturalmente, no afirmamos con esto que el enfermo se proponga provocar una separación de la conciencia. La intención del enfermo es muy otra y no llega a cumplirse, acarreando en cambio una disociación de la conciencia. En una tercera forma de la histeria, que no nos ha descubierto el análisis psíquico de enfermos inteligentes, desempeña la disociación de la conciencia un papel insignificante o quizá nulo. Antes de continuar, nota 89, primera aparición del término análisis psíquico según James Strachey, el traductor de estas obras, Amororto Editores, del alemán al inglés, y luego Luis Echeverry se encargaría de dejarnos estas obras al español, ¿vale? Regresamos al texto. Dice, dice Freud, estos son los casos en los que solo perdura la reacción a estímulos traumáticos y que pueden ser curados por derivación del trauma. O sea, las puras histerias de retención. Ajá. Esto es sencillo, queridas, queridos. Ajá. Histeria, digamos, típica. No quiero acordarme de ciertas cosas. No quiero hablar de ciertos temas porque me duelen. Ajá. Y esto va, digamos, muy en relación con lo primero. Yo he puesto el ejemplo. No me acuerdo. Ujú, no sé, no me acuerdo en qué estaba pensando hace 2 segundos. Ajá. Lo cierto es que no a todo el mundo le voy a decir en lo que pienso. Claro que no. Es una precaución socialmente favorable. Ujú. Dice el texto, a los fines de nuestro estudio de las fobias y las representaciones obsesivas, solo nos interesa la segunda forma, la histeria, a la cual damos por motivos fácilmente visibles el nombre de histeria de defensa, distinguiéndola así de las histerias hipnoides y de las de retención. Igualmente podríamos presentar por lo pronto estos casos de histeria como adquiridos, pues en ellos no podrá hablarse de nada, para nada de una grave tara hereditaria, ni de una propia disminución degenerativa.
Tara hereditaria es, digamos, como una especie de transmisión genética, una especie. Ajá. Eh, Podríamos hablar, digamos, de una incapacidad natural. Ujú. Dice el texto. Los dos pacientes por mí analizados habían gozado, en efecto, de salud psíquica hasta el momento en que surgió en su vida de representación un caso de incompatibilidad. Esto es, hasta que llegó a su yo una experiencia, una representación o una sensación que al despertar un afecto penosísimo, movieron al sujeto a decidir olvidarlos, no juzgándose con fuerzas suficientes para resolver por medio de una labor mental la contradicción entre su yo y la representación intolerable. Se los dejo un momento en pantalla mientras tomo agüita. Me está raspando la garganta. Mm. Pero he estado ocupado. Les voy a pedir que al menos en un par de días no me hablen sobre sindicalismo mexicano. Tareas, queridas y queridos. ¿Quién me manda a estudiar derecho? Dice el texto. Tales representaciones intolerables florecen casi siempre tratándose de sujetos femeninos en el terreno de la experiencia o la sensibilidad sexual, sexuales. Y las enfermas recuerdan con toda precisión deseable sus esfuerzos para rechazarlas y su propósito de dominarlas y no pensar en ellas. Repito, sujetos femeninos, experiencia o sensibilidad en algo que se refiere al sexo. En ese caso, no que huyan, luchan contra ellas. Ajá, dice el texto. Nuestra actividad clínica nos ha dado a conocer multitud de casos de este género, entre los que citaremos el de una muchacha que, hallándose asistiendo a su padre enfermo, Ana O, se reprochaba duramente pensar en un joven que la había hecho experimentar una ligera impresión erótica, el de una institutriz, enamorada del señor de la casa, que decidió ahogar su amorosa inclinación por un sentimiento de orgullo. No recuerdo el nombre de ese historial clínico, pero seguramente, miren, el primero me equivoqué, Isabel R., veas estudios sobre la histeria, y el segundo, el caso de Miss Lucy R. Ambos textos, ambos historiales clínicos eran de Sigmund Freud. Pensé que el primer caso era el de Joseph Breuer, pero me equivoqué. Se los dejo en la descripción, que de hecho están dentro de la lista de reproducción de estudios sobre la histeria. Isabel R. y Lucy. Ajá. Dice el texto. No puedo afirmar que tal esfuerzo de la voluntad por expulsar del pensamiento algo determinado sea un acto patológico. Repito, yo, Sigmund Freud, no puedo decir de manera directa que la intención de olvidar sea algo enfermizo, porque yo también lo hago, ¿verdad, querido doctor Freud? Ni tampoco que aquellas personas que bajo iguales influencias psíquicas permanecen sanas consigan realmente el deseado olvido. Fíjense, es decir, todos podemos luchar contra pensamientos o recuerdos, sensaciones, algo, ajá, que está aquí al final, en la mente. Y sin embargo, otras personas pueden tener esas mismas sensaciones, pensamientos, sentimientos, ideas, lo que ustedes gusten y manden, y se sienten bien con ellas mismas, no tienen ninguna clase de lucha, no necesitan olvidar nada. Ajá, dice el texto. Solo sé que en los pacientes por mí analizados no había sido nunca alcanzado, llevándolos en cambio, a diversas reacciones patológicas que produjeron bien una histeria, bien una representación obsesiva o bien una psicosis alucinatoria. Aquí está un poquito complicado, vamos a detenernos. Mm,
Ya entendí. Se refiere al olvido. Ujú. Ellas querían olvidar. Ellas querían dejar, digámoslo así, que su pasado no las afectara. Y no podían. Terminaron produciendo en ellas histeria, una representación obsesiva o incluso una psicosis alucinatoria. Y esto, queridas, queridos, aunque no lo crean, es bastante común. Gente que lucha consigo mismo, consigo misma, de forma tal, con una intensidad tal, que terminan en una alucinación. Ajá. Dice el texto. Ahorita estoy pensando en en algún caso atendido por mí. Eh, Digo, ahorita no lo recuerdo. Seguramente a lo largo del texto me vendrá a la memoria. En la capacidad de provocar con el indicado esfuerzo de la voluntad uno de dichos estados, enlazados todos con una disociación o separación de la conciencia, hemos de ver la expresión de una disposición patológica, que, sin embargo, no ha identificarse necesariamente con una degeneración personal o hereditaria. Sobre el camino que conduce desde el esfuerzo de voluntad del paciente hasta la emergencia del síntoma histérico, me he formado una opinión, que en el lenguaje abstracto psicológico usual puede formularse aproximadamente como sigue. Malvado usted, querido doctor Freud. La labor del yo se plantea de considerar, otra vez, la labor que el yo se plantea de considerar como no deseable la representación intolerable es directamente insoluble para él. Ni la huella anémica ni el afecto a ella hiriente pueden ser hechos desaparecer una vez surgidos. Pero hay algo que puede considerarse equivalente a la solución deseada y es lograr debilitar la representación de que se trate, despojándola del afecto a ella inherente o natural. Esto es, de la magnitud de estímulo que consigo trae. Fíjense esto. ¿Por qué le digo malvado? Lo voy a dejar otra vez en pantalla. Unos segundos, si quieren pausarlo, lo pueden leer con calma. Pero es tan sencillo lo que dice, es tan sencillo. Es básicamente lo mismo que hemos dicho desde el principio. Cuando yo, por ejemplo, de la nada me encuentro pensando en una cosa una y otra y otra y otra y otra y otra vez, yo me digo a mí mismo, no seas tonto, eso no tiene la menor importancia. Piensa en esto y esto y esto y esto y esto. Y así, conscientemente, yo puedo despojar del afecto, descargar, digamos, quitarle la intensidad a aquello que me preocupa. Ajá. Esto en el caso de, por supuesto, una labor psíquica normal, común. Ustedes seguramente habrán pasado algo así, pero en el caso de la histeria y la neurosis obsesiva, las neurosis en general, y por supuesto ya estados que rayan en la psicosis, puede ser que la lucha que tengan sobre ese pensamiento les impida siquiera abordar, digámoslo así, el contenido. Dice el texto. La representación así debilitada no aspirará ya a la asociación, mas la magnitud de estímulo de ella separada habrá de encontrar un distinto empleo. Oh, miren, ahorita yo les pongo el ejemplo. Podemos calmarnos, claro que sí, pero habrá situaciones en las cuales quitamos el afecto a un pensamiento
ese afecto encuentra de manera natural, automática, otro pensamiento del cual agarrarse, tomarse. Ajá. Y ¡pum! Viene la ansiedad una vez más. Esto para, digamos, no dejarlo tan al aire, me gustaría buscarlo en el navegador. Mm, no llegado. No, a ver, es que estoy buscando diferentes fuentes que no llegó. Digámoslo aquí, y me voy a valer un poquito del conocimiento ya. El no reconocimiento, la función de desconocimiento del yo. Ajá. Esto, queridas, queridos, que les menciono, la función del desconocimiento, es una parte fundamental de lo que después sería el psicoanálisis. Ajá. El yo, la estructura psíquica humana, funciona a través del desconocimiento. Ujú. Restarle importancia a las cosas. Y así, queridas, queridos, nos adaptamos. No estamos funcionando mal, no. Es una forma de adaptación genial de la humanidad a el lazo social y al mundo en general. Si pudiéramos ver la realidad tal cual, desesperaríamos. Les dejo eso. Ajá. Vamos a continuar. Hasta aquí muestran la histeria y las fobias y representaciones obsesivas, iguales procesos. No así en adelante. En la histeria, la representación intolerable queda hecha inofensiva por la transformación de su magnitud de estímulo en excitaciones somáticas, proceso para el cual proponemos el nombre de conversión. Repito, la representación intolerable, el pensamiento o sensación desagradable que no queremos tener, pasa al cuerpo y a eso, en psicoanálisis, lo conocemos como conversión histérica. Ajá. Nota 92. Primera aparición del concepto conversión según Strachey, James Strachey. Regresamos. La conversión puede ser total o parcial y sucede a aquella inervación motora o sensorial más o menos íntimamente enlazada con el suceso traumático. Es decir, hay ahí en la conversión un acto simbólico, una transformación del trauma, digámoslo así, al cuerpo. Ajá. Más o menos enlazada, dice Freud. El yo consigue con ello verse libre de contradicción, pero ahora, en cambio, carga con un símbolo némico, un símbolo de la memoria, que en calidad de inervación motora insoluble o de sensación alucinatoria de continuo retorno, habita como un parásito en la conciencia y perdura hasta que tiene lugar una conversión opuesta. La huella anémica no desaparece por ello, sino que forma a partir de aquí el centro de un segundo grupo psíquico. Antes de continuar, queridas, queridos, les recuerdo que estamos estudiando un texto no psicoanalítico, podemos decir pre-psicoanalítico.
Aquí estamos viendo ya la dinámica de lo inconsciente. Ajá. Cuando Freud habla de, ¿cómo decía? No era escisión, disociación de la conciencia, separación de la conciencia. Ajá. Aquí estamos hablando de un segundo grupo psíquico. Estamos refiriéndonos, digámoslo así, las primeras observaciones de Freud sobre un estado, otro que no es la conciencia, y un estado donde nuestros pensamientos, nuestras experiencias o sensaciones se agrupan y al parecer ellas deciden. Hay una voluntad en esas representaciones, en esas ideas o sensaciones. Ajá. Se oye loco al principio. Ya cuando has convivido con eso, es lindo. Aprendes a descansar, digámoslo así, en tu propia inconsciencia. Y puede decirse también, hasta cierto punto, en tu propia locura. Esa locura te cuida. Ajá. Esa inconsciencia te puede salvar incluso. Pero para eso tenemos que aproximarnos a ella teniendo en cuenta ciertos peligros de nosotros mismos. Ajá. Dice el texto. En pocas palabras, expondré nuestra anunciada opinión de los procesos psicofísicos de la histeria. Constituido tal centro o nódulo de una disociación o separación histérica en un momento traumático, crece luego en otros momentos, a los que podemos llamar momentos traumáticos auxiliares o secundarios. En cuanto a una nueva impresión de igual género, consigue traspasar las barreras alzadas por la voluntad, aportar un nuevo afecto a la representación debilitada e imponer por algún tiempo el enlace asociativo de ambos grupos psíquicos hasta que una nueva conversión restablece la defensa. Miren, en otras palabras, ¿por qué nos duele enamorarnos, queridas y queridos? Ahí está, sencillo. Después de todo, el amor para todos duele. Amar es acercarse a alguien que no somos nosotros. Y en esa diferencia habrá dolor, lo queramos o no. Ajá. Esto no es, digamos, el permiso para algunas de ustedes queridas de soportar cualquier humillación por parte de su pareja. No hagan eso. Si su pareja tiende a humillarlas y ustedes no gustan del masoquismo, sepárense, por favor. Procuren no solo un poco de tranquilidad, sino también su propia vida. No les puedo garantizar que esa pareja que hoy las humilla, mañana las lastime y pasado mañana les haga cosas peores. Por favor. ¿Ah? Dice el texto, la distribución del estímulo que así se establece en la histeria resulta casi siempre harto inestable. La excitación impulsada por un falso camino, por el de la inervación corporal o somática, retrocede entre tanto hasta la representación, la idea, sensación, de la que fue separada y fuerza entonces al sujeto a su elaboración asociativa o a su descarga en ataques histéricos, como la prueba de la conocida antítesis, formada por los ataques y los síntomas permanentes. El efecto del método catártico de Breuer consiste en crear un retroceso de la excitación desde lo físico a lo psíquico y conseguir luego solucionar la contradicción por medio del trabajo mental del sujeto y descargar la excitación por medio de la comunicación oral. Es decir, Breuer inventó un método, el método catártico, que consiste en hipnotizar y luego hablar del trauma, ajá, pero en estado hipnótico, y eso, cuando Freud se dio cuenta que no podía hipnotizar, devino en el psicoanálisis. Ajá. Esto es historia, ya lo hemos visto. Dice el texto. Ahí está. Si la disociación de la conciencia en la histeria adquirida reposa sobre un acto de voluntad, se explica ya fácilmente el hecho singular de que la hipnosis amplíe
siempre la restringida conciencia de los histéricos y haga accesible al grupo psíquico disociado o separado. Sabemos, en efecto, que todos los estados parecidos al sueño suprimen aquella distribución de la energía sobre la que reposa la voluntad de la personalidad consciente. Ajá. Es decir, si nos relajamos, podemos hablar básicamente de todo. Pero, ¿por qué cuando queremos hablar de ciertos temas, particularmente los sexuales, nos ponemos tensos? ¿Por qué? Como que no nos gusta, al menos con ciertas personas, hablar de esos temas. Ajá. Eso es algo también natural y es un recurso adaptativo, queridas, queridos. No podemos esperar que hablemos con total libertad frente a cualquier persona. Ajá. Y en eso los psicoanalistas tenemos una amplia experiencia escuchando cosas que ni siquiera los pacientes sabían de sí mismos. Ajá. Dice el texto. Consideramos, pues, como el factor característico de la histeria, no la disociación de la conciencia, sino la facultad de conversión. Y vemos una parte muy importante de la disposición a la histeria, por lo demás, aún desconocida, en la transferencia a la inervación corporal o somática de tan grandes magnitudes de inervación, es decir, emociones muy fuertes que terminan yéndose al cuerpo. Ajá. Esta propiedad no excluye por sí sola la salud psíquica. Repito y cambio las palabras. Esta propiedad no indica locura, no es símbolo de desquiciamiento, no es, voy a decirlo así, una garantía de una vida medicalizada. Ajá. Y no conduce a la histeria más que en el caso de una incompatibilidad psíquica o de un almacenamiento de la excitación. Es decir, queridas, queridos, todos, todas, podemos desarrollar síntomas histéricos, desde un pequeño dolor de garganta, una gripe, ojos llorosos, diarrea, etcétera, 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 y todo no por cuestiones orgánicas, no por cuestiones de virus, bacterias, etcétera, irritaciones, etcétera, 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 sino por cuestiones psíquicas. Eso no quiere decir otra cosa, sino que estamos vivos y somos seres que sienten. Ajá. Hablando de la incompatibilidad psíquica, estamos hablando justamente de la necesidad que tenemos de aislarnos de nosotros mismos, de nuestras producciones. Ajá. Y almacenamiento de la excitación. Supongamos, tengo yo una amiga guapísima, la cual he dicho una y otra 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 vez, me encantas, quiero ser tu pareja, yo sé que te gusto, nos llevamos súper, pero por X, Y o Z, no tiene tiempo, no quiere esto en este preciso momento, etcétera, 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 dice que no. Entonces, por salud propia, bye bye, querida, por salud. ¿Por qué? No es que me vaya a volver loco tu figura, pero casi. Ajá. Queridas, queridos, es una cuestión también de respetar el deseo propio. Cuídense mucho, por favor, dice el texto. Con esta orientación nos acercamos, Breuer y yo, a las conocidas definiciones dadas por Oppenheim y Strumpel. Oppenheim, iba a leer Oppenheimer, pero no es Oppenheim, no, nota 93. Oppenheim. La histeria es una manifestación intensificada de la emoción. La manifestación de la emoción representa aquel montate, así dice, supongo que es montaje, montate de excitación
psíquica que experimenta normalmente una conversión. También podemos leerlo como monto, cantidad de excitación. Ajá. Y aquí, queridas, queridos, con mi ejemplo, me acerqué mucho a la naturaleza de la conversión histérica. La sexualidad, queridas, queridos. Tenemos una excitación, esa excitación se convierte en un acto corporal, en una modificación de nuestro propio cuerpo, hombres y mujeres. Ajá. Nuestro cuerpo cambia, nuestro cuerpo hace cosas que nosotros no necesariamente queremos, pero nos sale así. Ajá. La excitación sexual es el ejemplo normal de conversión histérica en todo el mundo, en toda la humanidad. Ajá. Por eso es natural. Dice, regresamos al texto, nota 94 sobre Strompel. En el segundo capítulo de su excelente estudio sobre las definiciones, se ha ocupado también Pierre Janet de la objeción que a sus acertos supone el que la disociación de la conciencia sea propia, igualmente de la psicosis y de la llamada psicastenia, pero a nuestro juicio no ha conseguido resolverla. Básicamente, Freud se está peleando con otro médico. Esta objeción es la que le lleva principalmente a declarar que la histeria es una forma de la degeneración. Pero antes de avanzar, estamos hablando de una degeneración física, no moral. Ajá. En aquellos tiempos también, ya lo veremos en tres ensayos de teoría sexual, el lenguaje médico limitaba o rayaba, compartía a veces términos o palabras con el lenguaje moral. Ajá. Entonces, con degeneración no está hablando Pierre Janet de un pervertido, una persona mala, sino es, digamos, una persona que no puede, que no tiene capacidades. Ajá. Dice Freud, pero no consigue diferenciar, Pierre Janet, por alguna característica especial, la disociación histérica de la conciencia de la disociación psicótica. Ajá. Regresamos al texto. Repito, con esta orientación nos acercamos, Breuer y yo, a las conocidas definiciones dadas por Oppenheim y Strompel, separándonos en cambio de Pierre Janet, que atribuye un papel demasiado amplio a la característica de la histeria a la disociación de la conciencia. Con la exposición que antecede, esperamos, por nuestra parte, haber hecho comprensible el enlace de la conversión con la disociación histérica de la conciencia. Nota número, perdón, capítulo 2 o apartado 2. Son solo tres, queridas, queridos, ya vamos casi a la mitad. Cuando en una persona de disposición nerviosa no existe la aptitud a la conversión y es, no obstante, emprendida para rechazar una representación intolerable, la separación de la misma de su afecto concomitante. Este afecto tiene que permanecer existiendo en lo psíquico, es decir, podemos ser nerviositos, podemos tener una disposición nerviosa y nos proponemos separar el pensamiento de lo que nos hace sentir. Ajá. Supongamos que lo logramos. Supongamos. Ajá. El afecto, de todos modos, aunque lo separamos del pensamiento de la sensación, el afecto persiste, dice el texto. La representación así debilitada, el contenido, la idea, la sensación, queda apartada de toda asociación de la conciencia, pero su afecto, devenido libre, se adhiere a otras representaciones no intolerables en sí, a las que este falso enlace convierte en representaciones obsesivas, en ideas recurrentes, pensamiento intrusivo. Ajá. Esta es, en pocas palabras, la teoría psicológica de las representaciones obsesivas y las fobias, a la que aludimos al iniciar el presente estudio. Indicaremos ahora cuáles de los eslabones de esta teoría son directamente comprobables y cuáles otros han sido añadidos por nosotros a modo de complemento. Directamente comprobable es, en primer lugar, a más del término del proceso, o sea,
a la representación obsesiva, la fuente de la que nace el afecto falsamente enlazado. Es decir, podemos decir, es que me preocupa porque pienso todo el día en eso. Pues no es eso lo que te preocupa. Eso ha sido el sustituto a través del cual tu afecto se ligó a tu atención. Podemos decirlo, ese pensamiento es el refugio de tu afecto, pero que se originó en otra parte, ese afecto. Ajá, dice el texto. En otros casos por mí analizados, era la vida sexual la que había suministrado un afecto penoso de la misma calidad, exactamente que el enlazado a la representación obsesiva. Es decir, la vida sexual y nos despierta un sentimiento feo. Y aquí, queridos, queridas, con vida sexual, no está Freud diciendo otra cosa, sino vida sexual. No podemos entender aquí, por ejemplo, la vida amorosa, al menos por el momento. Mm. Puede ser que ya con los textos, los historiales clínicos analizados o mencionados con anterioridad, que estarán en la lista de reproducción de la descripción de este video, tengamos otra noción sobre la vida sexual. Ajá. Pero para eso, paciencia y estudio, queridas y queridos. Dice el texto, teóricamente no es imposible que este afecto nazca alguna vez en otros sectores, mas nuestra experiencia clínica no nos ha presentado hasta ahora caso ninguno de este género. Repito, en los casos que he visto, es la vida sexual el origen de ese afecto penoso. Teóricamente, en cualquier aspecto de nuestra vida podemos encontrar dolor o sufrimiento, pena, vergüenza, etcétera. Pero hasta ahora, en la clínica, la vida sexual es la fuente, dice el texto. Por otro lado, es comprensible que la vida sexual sea la que más ocasiones dé para la emergencia de representaciones intolerables. Directamente comprobables también por las inequívocas manifestaciones de los enfermos, inequívocas es decir, innegables, el esfuerzo de voluntad, la tentativa de defensa a la que nuestra teoría da singular importancia. Y en toda una serie de casos afirman los enfermos mismos que la fobia o la representación obsesiva surgió cuando el esfuerzo de voluntad parecía haber alcanzado su intención. Palabras de un paciente al parecer. Una vez me sucedió algo muy desagradable y me propuse con todas mis fuerzas apartarlo de mi imaginación y no pensar en ello. Por fin lo conseguí, pero entonces surgió esto que ahora me pasa y de lo que no he conseguido librarme. Con estas palabras me confirmó una paciente los puntos principales de la teoría aquí desarrollada. No todos los enfermos de representaciones obsesivas ven tan claramente el origen de las mismas. Por lo general, cuando llamamos la atención del enfermo sobre la representación primitiva de naturaleza sexual, obtenemos la respuesta siguiente. No, eso no tiene nada que ver con mi estado actual. Nunca pensé mucho en ello. Al principio sí me asustó un poco, pero luego dejó de preocuparme y no me ha vuelto a intranquilizar. Esta objeción tan frecuente integra una prueba de que la representación obsesiva constituye un sustituto o un subrogado de la representación sexual intolerable y la ha sustituido en la conciencia. El punto es por qué, ¿verdad, querido? Entre el esfuerzo de la voluntad del paciente, que consigue reprimir la representación sexual inaceptable, y la emergencia de la representación obsesiva, que, poco intensa en sí, aparece aquí provista de un afecto incomprensiblemente intenso,
Se abre la laguna de nuestra teoría que nuestra teoría intenta llenar. Repito, se abre la laguna que nuestra teoría intenta llenar. La separación de la representación sexual de su afecto y el enlace del mismo con otra representación adecuada, pero no intolerable, son procesos que se desarrollan sin que la conciencia tenga noticia de ellos. Exacto. Y que, por tanto, solo podemos suponer sin que nos sea dable demostrarlos por medio de un análisis clínico psicológico. Esto está un poquito complicado otra vez. Es decir, la relación entre esa experiencia sexual, el afecto y la representación obsesiva, el pensamiento intrusivo, solo pueden establecerse a través del análisis, dice el texto clínico psicológico, pero podemos también empezar a mencionar la diferencia entre la práctica psicológica clínica actual, 2025 en adelante, a el psicoanálisis freudiano. Ajá. Esto, queridas, queridos, análisis. ¿Qué es un psicoanálisis? Les pregunto, si ustedes pueden definir en dónde opera el psicoanálisis, estarán más cerca del psicoanálisis que de la psicología clínica para el año 2025 y conforme, digamos, a la historia de este mismo canal. Dice el texto, quizá fuera más exacto decir que no se trata de procesos de naturaleza psíquica, sino de procesos físicos, cuya consecuencia psíquica se manifiesta como si lo expresado en los términos de separación de la representación de su afecto y el falso enlace de este último hubiera sucedido realmente. Aquí otra vez, maldita redacción, no la entiendo del todo. Lo dejo en pantalla unos segundos, mientras tomo agüita. Es que aquí creo que ya no puedo ayudar al doctor Freud. Así está escrito. Creo que básicamente lo que quiere decir es como si estuviera comparando la acción psíquica con una acción física. Es lo que entiendo. Ajá. Como si estuviera depositando agua de un vaso en otro. Ajá. Siendo que la representación, el contenido, mm, perdón, el contenedor, el vaso, ajá, em, sea, digamos, requerido por la voluntad. Aquí quiero ser más específico. Ajá. Se ha establecido una separación entre la representación y su afecto. Ajá. Esa separación fue voluntaria por la persona misma, no por Freud, no por el doctor, no por los profesionales, sino por nosotros, quienes sentimos, quienes pensamos. Ajá. Ese afecto fue depositado en otro pensamiento. Ajá. Y ese pensamiento regresa una y otra vez. Es, digamos, la naturaleza del pensamiento obsesivo. ¿Por qué ese pensamiento específicamente? ¿Por qué? ¿Por qué no otro? Tenemos no solo dos, tres pensamientos, tenemos tal vez miles de pensamientos al día, miles de pensamientos, miles de sensaciones, miles de experiencias o recuerdos. Todo eso. Ajá. ¿Por qué justo en ese? ¿Por qué? Dice el texto. Junto a los casos que demuestran la sucesión de la representación sexual intolerable y la representación obsesiva, hallamos otros, en los que se nos muestra una coexistencia eh, de representaciones obsesivas y representaciones sexuales de carácter penoso. Es decir, casos específicos donde las ideas repetitivas coinciden con ideas sexuales
tristes, penosas, feas. Dice el texto. Estas últimas no pueden calificarse apropiadamente de representaciones sexuales obsesivas, pues carecen del carácter esencial de las representaciones obsesivas, toda vez que se muestran perfectamente justificadas, mientras que el carácter penoso de las representaciones obsesivas comunes constituye un problema para el médico y para el enfermo. Es decir, yo no quiero pensar en eso, pero ¿y qué tal cuando eso realmente me trae alguna clase de placer o excitación? ¿Qué tal? ¿Quiero o no quiero? Pues depende de uno, ciertamente. Dice el texto. En cuanto me ha sido dado penetrar en casos de este género, he podido comprobar que se trata de una defensa continuada contra representaciones sexuales distintas, in- incesantemente emergentes, o sea, una labor que no había llegado a término. Los enfermos suelen ocultar sus representaciones obsesivas en tanto que tienen conciencia de su procedencia sexual. Cuando se lamentan de ellas, manifiestan generalmente su asombro de sucumbir al efecto correspondiente, angustiarse, experimentar determinados impulsos, etc. En cambio, el médico, perito en la materia, encuentra justificado y comprensible el afecto, hallando tan solo singular su enlace con una representación que no lo justifica. O dicho de otro modo, el afecto de la representación obsesiva le parece dislocado o traspuesto, y si ha adoptado la teoría aquí descrita, intentará en toda una serie de casos de representaciones obsesivas su transposición regresiva a lo sexual. Pero no nos dice usted qué es lo sexual, querido. Básicamente se los anticipo. Sexualidad infantil. Ajá. No estamos, bueno, el doctor Freud está hablando aquí en un sentido muy general, ya con, ahora sí, la experticia, ya con la experiencia, con el conocimiento, les puedo decir que esto, procedencia sexual, no es por lo general una experiencia sexual adulta, sino experiencia de apropiación corporal. Es decir, yo siendo un niño, tengo mi cuerpecito, pero papá y mamá tienen planes distintos para mí. Yo quiero jugar conmigo. Papá y mamá no me dejan. Bueno, yo quiero hacer esto. No. Yo quiero hacer aquello. No. Así, pum, 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 pum. Por lo general, no estoy hablando de abuso sexual infantil, estoy hablando de educación. Ajá. Estoy hablando aquí de el principal trauma infantil, que es que no podemos hacer todo lo que queremos. Y eso está bien. Ajá. Es natural. No hacer todo lo que queremos, todo lo que nos venga en gana. Dice el texto. Para el enlace secundario del afecto devenido libre, puede ser utilizada cualquier representación que por su naturaleza sea susceptible de conexión con un afecto de la cualidad dada o tenga con la intolerable ciertas relaciones, a consecuencia de las cuales parezca utilizable como sustituto suyo. Ajá. Recuerden, representación, idea, fantasía, experiencia, recuerdo, sensación. Ajá. Y a partir de la representación viene asociado un afecto, una emoción. Podemos separar la representación y el afecto, pero el afecto queda libre. Y el afecto puede llegar y apropiarse de otra representación, idea, fantasía, recuerdo, sensación, etcétera. Ajá. Dice el texto. Así la angustia devenida libre y cuyo origen sexual no debe ser recordado, se enlaza a las comunes fobias primarias de los hombres, a los animales, a las tormentas, a la oscuridad, etc.
o a cosas de innegable relación asociativa con lo sexual, tales como los actos de orinar y defecar, y en general a la impureza y al contagio. La ventaja que obtiene el yo, eligiendo para la defensa el camino de la transposición del afecto, es menor que la que ofrece la conversión histérica de excitación psíquica en inervación somática. El afecto bajo el cual ha padecido el yo permanece intacto, con la sola diferencia de que la representación intolerable queda excluida del recuerdo. Las representaciones así reprimidas constituyen por su parte el centro de un segundo grupo psíquico, accesible a nuestro parecer también sin la ayuda de la hipnosis. El que en las fobias y las representaciones obsesivas creo que se repite, falten aquellos visibles síntomas concomitantes a la formación de un segundo grupo psíquico independiente, obedece probablemente a que en el primer caso toda la modificación permanece circunscrita o limitada a lo psíquico. No ha experimentado cambio alguno la relación entre la excitación psíquica y la inervación somática. Con algunos ejemplos de naturaleza probablemente típica, aclararemos lo dicho hasta aquí sobre las representaciones obsesivas. Una muchacha padece reproches obsesivos cuando en el periódico lee, así está escrito, cuando en el periódico lee haberse descubierto una falsificación de moneda o un crimen cuyo autor se ignora. Piensa enseguida estar complicada en la falsificación, debe ser cómplice en la falsificación, o se pregunta con angustia si no habría sido ella la homicida, dándose sin embargo clara cuenta de lo absurdo de tales imaginaciones. Durante algún tiempo, tal conciencia de su culpabilidad adquirió gran dominio sobre ella, que llegó a ahogar su juicio crítico, llevándola a acusarse ante sus familiares y su médico de haber cometido realmente semejantes delitos. Un penetrante interrogatorio descubrió el origen de su conciencia de culpabilidad. Excitada por una sensación voluptuosa, casualmente experimentada, y arrastrada por los consejos de una amiga suya, había comenzado a masturbarse y venía practicándola desde varios años atrás, con plena conciencia de su falta, que se reprochaba duramente, pero, como de costumbre en estos casos, sin conseguir enmienda, es decir, sin dejar de masturbarse. Un exceso cometido al retorno de un baile provocó la emergencia de la psicosis. La paciente curó después de algunos meses de tratamiento y de severa vigilancia. Es que, fíjense, eh, la intensidad. De eso se trata, queridas, queridos. No es la prohibición, es el exceso. Ajá. No es el acto, es la intensidad. Y justamente es, digamos, como una invitación, como una eh, pista, no al psicoanálisis, sino a una automoderación, ¿ah? A una apropiación como tal. Dice el texto, otra muchacha padecía el temor de verse atacada de incontinencia de orina desde que un vehemente deseo de orinar la había obligado a abandonar en una ocasión un teatro durante un concierto. Esta fobia la había incapacitado poco a poco para toda vida social. Solo se sentía tranquila cuando sabía tener un próximo excusado, ajá, al que podía llegar disimuladamente. No existía en ella vestigio alguno de enfermedad orgánica que pudiese justificar sus temores. Hallándose en su casa, entre sus familiares, no experimentaba jamás el temido incoercible o invencible deseo, ni tampoco durante la noche. Un detenido examen descubrió que dicho deseo la había acometido por primera vez en las siguientes circunstancias. Un segundito, agüita. En la sala de conciertos,
Se hallaba sentado cerca de ella un caballero que no le era indiferente. Al verle comenzó a pensar en él y a imaginarse ser su mujer y estar sentada a su lado. Durante esta ensoñación, experimentó aquella sensación que en las mujeres hemos de comparar a la erección masculina, y que en su caso, ignoramos si en todos, terminó con un ligero deseo de orinar. La referida sensación sexual, habitual en ella, la asustó en esta ocasión, porque había formado el firme propósito de combatir su inclinación amorosa. No quería enamorarse e inmediatamente el afecto inherente a la misma se transfirió al deseo de orinar que la acompañaba. No quería orinar. Ajá. Viéndose obligada la sujeto, después de una penosa lucha, a abandonar la sala. Esta joven, a quien toda realidad sexual horrorizaba, no concibiendo siquiera que pudiera casarse algún día, era, por otro lado, de una tal hiperestesia sexual, es decir, sumamente reprimida, que en las ensoñaciones eróticas a que se abandonaba gustosa, experimentaba regularmente la referida sensación voluptuosa. Ensoñaciones, fantasías. Ajá. Es decir, y para que veamos también lo tremendo, el tremendo poder de la sexualidad femenina. Básicamente, esa chica tenía orgasmos solo con fantasear. Básicamente, sensación voluptuosa. Ajá. No está diciendo literal orgásmica, pero por ahí va, en camino allá. Ajá. El deseo de orinar había acompañado siempre la erección, sin haberla impresionado hasta el día del concierto. El tratamiento alcanzó la curación casi completa de la fobia. Tercer caso. Permítame un segundo, ya estamos por terminar, queridas, queridos. Una joven casada que en 5 años de matrimonio solo había tenido un hijo, seguramente solo una relación sexual en 5 años. Se me quejaba de sentir un impulso obsesivo de arrojarse por el balcón. ¿Y de qué? A la vista de un cuchillo se apoderaba de ella el miedo a verse impulsada a cogerlo, a tomar el cuchillo y matar con el cuchillo a su hijo. A mis preguntas confesó que solo muy raras veces practicaba ya el comercio matrimonial, el coito, y siempre con precauciones para evitar la concepción, añadiendo que ello no le disgustaba nada, pues era de naturaleza poco sensual. Por mi parte, hube de manifestarle que lo cierto era que, a la vista de los hombres, surgía en ella representaciones eróticas, y que este hecho la había llevado a perder su confianza en sí misma, apareciéndose como una persona degradada y capaz de todo. Esta retraducción de la representación obsesiva a lo sexual alcanzó pleno éxito. La paciente confesó llorando su miseria conyugal por tanto tiempo ocultada y me comunicó más tarde varias representaciones penosas de carácter sexual no modificado, tales como la sensación frecuentísima de que se le entraba algo por debajo de las faldas. Sensación, no idea, es decir, ella lo sentía. No veía, sentía que algo entraba por debajo de su falda. Ajá. Ay, permítame. Ok. Dice el texto. Terapéuticamente he aprovechado estas repetidas experiencias para orientarme, a pesar de las protestas del enfermo, en los casos de fobias y representaciones obsesivas hacia las experiencias sexuales reprimidas, y cegar, cuando ello es posible, las fuentes de que provienen. Cegar, aquí me llama la atención. ¿Qué quiere decir ese verbo? Cegar. Quitar la vista a alguien. No, dicho de una luz repentina e intensa. Supongo que es justo eh, ver, dice el texto. Naturalmente no puedo afirmar que todas las fobias y todas las representaciones obsesivas nazcan en la forma aquí descrita.
Pues, en primer lugar, mi experiencia no comprende sino un número de formas muy limitado en comparación con las muchas que toman estas neurosis. Y en segundo, sé muy bien que estos síntomas psicasténicos, según la clasificación de Janet, no son todos equivalentes. Nota 95. El mecanismo psíquico arriba expuesto no es aplicable a aquel grupo de fobias típicas cuyo prototipo es la agorafobia, miedo a lugares abiertos. Ajá. Por el contrario, el mecanismo de la agorafobia difiere en un extremo decisivo del de las representaciones obsesivas y las fobias a ellas reducibles. No existe en ella representación reprimida alguna de la que haya sido separado el efecto angustioso. La angustia de estas fobias tiene un distinto origen. Es que es investigar, queridas, queridos. Dice el texto, hay, por ejemplo, fobias puramente histéricas, pero a mi juicio, el mecanismo de la transposición del afecto es propio al de la gran mayoría de las fobias y representaciones obsesivas. Y creo que estas neurosis, que tan pronto hallamos aisladas como combinadas con la histeria o la neurastenia, no deben ser confundidas con la neurastenia, en la que no se puede suponer un mecanismo psíquico como síntoma fundamental. Tercer punto y último. En los dos casos hasta ahora examinados, la defensa contra la representación intolerable tenía efecto por medio de la disociación de su afecto concomitante. La representación permanecía en la conciencia, si bien aislada y debilitada, pero aún hay otra forma de la defensa mucho más enérgica y eficaz, consistente en que el yo rechaza la representación intolerable conjuntamente con su afecto y se conduce como si la representación no hubiese jamás llegado a él. Aquí enlazamos el yo con la conciencia. Ajá. Mm. Pero hay una separación. El yo lo supo, pero actúa como si no, lo rechaza. Ajá. Dice el texto, en el momento en que esto queda conseguido, sucumbe al sujeto, sucumbe el sujeto a una psicosis que hemos de calificar como locura alucinatoria. Un único ejemplo aclarará esta nuestra afirmación. Una muchacha ha ofrendado a un hombre su primera inclinación amorosa y cree firmemente ser correspondida, en lo cual se equivoca, pues si el joven frecuenta su casa es por motivo distinto. Pronto comienza a sufrir desilusiones. Al principio se defiende de ellas, convirtiendo histéricamente la experiencia dolorosa, y conserva así su fe en que el amado volverá un día y pedirá su mano. Pero a consecuencia de su conversión imperfecta y de constantes impresiones penosas, se siente desgraciada y enferma. Su esperanza se concreta, por último, en determinado día, en que se celebra en su casa una fiesta familiar, mas el día transcurre sin que el joven acuda. Pasados todos los trenes en los que podía llegar, cae el sujeto en una locura alucinatoria. Su amor ha llegado, oye su voz en el jardín y baja a recibirle. A partir de este momento vive por espacio de 2 meses en un dichoso sueño. El joven está casi siempre a su lado. Perdón, el joven está siempre a su lado. No la abandona un instante, y todo ha vuelto a ser como antes, como en época anterior a las desilusiones tan trabajosamente rechazadas. La histeria y la depresión de ánimo han quedado vencidas. Durante toda la enfermedad no habla la sujeto de nada de la última época de dudas y sufrimientos. Es feliz mientras se la deja tranquila, y solo se exalta o molesta cuando alguna medida de sus familiares le pide realizar alguna lógica consecuencia de su dichoso ensueño, perdón. Esta psicosis incomprensible en su tiempo queda explicada 10 años más tarde en un análisis hipnótico. El hecho de que perdón, el hecho de que yo quiero llamar la atención es el de que el contenido de una tal psicosis alucinatoria consiste precisamente en la acentuación de la representación,
amenazada por el motivo de la enfermedad. Puede, por tanto, decirse que el yo ha rechazado la representación intolerable por medio de la huida a la psicosis. El proceso que lleva a este resultado escapa tanto a la autopercepción del sujeto como el análisis psicológico clínico. Debe ser considerado como la expresión de una elevada disposición patológica y puede, quizá, describirse como sigue. El yo se separa de la representación intolerable, pero esta, la representación, se halla inseparablemente unida a un trozo de la realidad, y al desligarse de ella, el yo se desliga también, total o parcialmente, de la realidad. Esto último es, a mi juicio, la condición para reconocer las propias representaciones. Perdón, la condición para reconocer a las propias representaciones vida alucinatoria. Y con ello cae el sujeto, una vez alcanzada la repulsa de la representación intolerable, en la locura alucinatoria. No dispongo sino de muy pocos análisis de psicosis de este género, pero creo ha de tratarse de un tipo muy frecuentemente utilizado de enfermedad psíquica, pues en ningún manicomio faltan los casos, análogamente interpretables, de la madre que, enajenada por la muerte del hijo, mece incansablemente en sus brazos un trozo de madera, o de la novia despreciada que todos los días espera durante años y años la llegada de su novio y compone para recibirle. No es quizá superfluo acentuar que las tres formas de la defensa aquí descritas, y con ellas las tres formas de enfermedad a las que la defensa lleva, pueden presentarse reunidas en una misma persona. La aparición simultánea de fobias y síntomas histéricos, tan frecuentemente observada en la práctica, es uno de los factores que dificultan la separación de la histeria de las demás neurosis y obligan a establecer las neurosis mixtas. La locura alucinatoria no es con frecuencia compatible con la perduración de la histeria, ni por lo regular con la de las representaciones obsesivas. En cambio, no es nada raro que una psicosis de defensa irrumpa episódicamente en el curso de una neurosis histérica o mixta. Segundo agüita. Mm. Recordaré, por último, con pocas palabras, la idea auxiliar de la cual me he servido en esta descripción de las neurosis de defensa. Tal idea es la de que en las funciones psíquicas debe distinguirse algo, monto del afecto, magnitud de la excitación, que tiene todas las propiedades de una cantidad, aunque no poseamos medio alguno para medirlo, algo susceptible de aumento, disminución, desplazamiento y descarga, que se extiende por las huellas némicas o recuerdos de las representaciones como una carga eléctrica por las superficies de los cuerpos. Esta hipótesis, en lo que se basa ya nuestra teoría de la derivación por reacción, puede utilizarse en el mismo sentido que los físicos utilizan la hipótesis de la corriente de fluido eléctrico. De todos modos, queda por lo pronto justificada por su utilidad para la síntesis y la explicación de muy diversos estados psíquicos. Fin del texto, queridas, queridos. Están viendo en pantalla el texto que nos va a ocupar el próximo lunes de Luis López Ballesteros, ¿vale? Por el momento, a descansar que yo mañana tengo trabajo y estoy grabando tarde este video. Bye.